Trabajamos todos los días para proteger lo que más te importa. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. España incrementa sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. Porque la normalidad no está garantizada. La concienciación en ciberseguridad sigue En un mundo cada vez más complejo, se multiplican las amenazas a nuestra seguridad, a nuestra forma de relacionarnos. Tratamos de anticiparnos a las amenazas, hacernos las preguntas adecuadas para conseguir las respuestas correctas. Buscamos información allá donde sea necesario. Nos apoyamos en la tecnología, pero nuestro activo más valioso sigue siendo la persona, el factor humano. Cuando conseguimos la información, la analizamos para entender cómo puede afectarnos. Sabemos que lo que pasa en cualquier lugar del planeta puede tener efectos sobre nuestra vida cotidiana. Contrastamos el resultado de esos análisis porque juntos somos más fuertes. La inteligencia que elaboramos es clave para la toma de decisiones. Defendemos nuestro modo de vida y creemos que la mejor defensa es la inteligencia. Para seguir garantizando la seguridad del suministro. Las tensiones geopolíticas de los últimos días en distintas partes del mundo están impactando sobre la evolución de los principales indicadores económicos. Nunca bajamos la guardia. Mientras, nos llegan imágenes en directo de la desarticulación de una célula terrorista que planeaba atentar evidentemente en España y a desencadenar el detenimiento. Nuestro éxito es la normalidad. Por eso, trabajamos discretamente para proteger el futuro. Para que nuestro país sea cada día un poco mejor. Nuestra fuerza es la inteligencia. Somos el CNI. Hola, bienvenidos de nuevo a mi programa de mi canal Sector 9 Televisión de YouTube, que trata sobre espionaje y servicios secretos, enfocado siempre hacia una cultura de los servicios de inteligencia, la geopolítica y el espionaje. En esta entrevista hablaremos con Jorge Gómez, exagente de los servicios secretos españoles y experto en contrainteligencia. Como decimos, hoy en Sector 9 Televisión entrevistaremos a Jorge Gómez, que es agente de los servicios secretos españoles y experto en contrainteligencia. Es también asesor en seguridad y defensa, oficial de la Armada en la Reserva y es miembro del Servicio de Inteligencia Español. Como decimos, Jorge Gómez cuenta con más de 28 años de experiencia en este terreno. Y también hablaremos con él de su último libro, Los secretos de la contrainteligencia. Destacar que su libro es la guía más completa sobre inteligencia y contrainteligencia en España, repleta de casos célebres como Crypto AG, la red Epsilon o Pegasus, así como una sólida contextualización de las campañas de desinformación y las operaciones de influencia que siembran la confusión y debilitan a las democracias occidentales. Un libro que explora las complejidades del espionaje y la contrainteligencia en España, al tiempo que nos ofrece un detallado análisis sobre lo que de verdad está en juego en el mundo. Espionaje, factor humano y tecnología en una lucha secreta dentro y fuera de España es la esencia de su libro. También que Jorge Gómez actualmente es miembro del Consejo del Foro Mesías, Inteligencia Marca España, para asuntos de ciberseguridad. Es conferenciante y articulista en varios periódicos como El Debate y ha impartido clases en diferentes universidades. Y difunde contenidos sobre seguridad e inteligencia en su programa Misión Cumplida, en su canal de YouTube Spy on the Web. Jorge, ¿qué es la contrainteligencia contada por un experto como tú en tu libro? Bueno, la contrainteligencia es que requiere todavía de muchas explicaciones dentro de las carencias que hay de una cultura real de divulgación de inteligencia. Siempre se habla de inteligencia y se obvia la contrainteligencia, cuando la actividad de inteligencia tiene dos facetas que, por explicarlo con sencillez, en mi libro lo explico. Una es la ofensiva, que es la inteligencia, y otra es la defensiva, que es la contrainteligencia. Tal como lo dice el término, la contrainteligencia nace de defenderse de las labores de inteligencia. Por tanto, nosotros somos expertos en una lucha complicada, que es
luchar contra gente como nosotros, contra oficiales de inteligencia que están igual de preparados que nosotros o más. Claro. Entonces, esta es la esencia de la contrainteligencia. Claro, pues definir la contrainteligencia es el conjunto de medidas y acciones destinadas a detectar, prevenir y neutralizar amenazas de espionaje e infiltración, ¿no? Que pueden comprometer la seguridad de un Estado o organización. Claro, yo siempre digo, igual que nosotros espiamos, cualquier país espía, también nos puede espiar. ¿Qué es eso? Evidentemente, nosotros Evidentemente, ¿eh? hacemos una labor que los demás también hacen. Claro, exactamente. Entonces, nos tenemos que oponer a ella. Sí es bueno recordar, Sergio, sí, que la contrainteligencia no es una labor exclusiva de los estados, porque también existe en la vida, en la actividad de las empresas. Las claro. empresas se tienen que defender de las actividades de sus adversarios y aquí podríamos hablar de la contrainteligencia privada, ¿no? Privada, sí. De un ámbito que está creciendo, bueno, en un momento tan convulso de la historia como estamos viviendo, Sí, pues sí, lo que crece es la inseguridad. claro. Y por tanto, cada vez se demandan más servicios privados de contrainteligencia para realizar lo mismo que realizas un Estado, realizarlo en la vida empresarial, ¿no? Claro, podría poner un ejemplo, un laboratorio, ¿no? Por ejemplo, un laboratorio de medicamentos, pues que se gasta mucho dinero, millones de euros, de dólares, en desarrollar una fórmula, pues claro, tienen que protegerla porque puede entrar y robársela, ¿no? Por decirlo de una manera simple. Y para que lo entiendan nuestros oyentes, Sí, imagínense la cantidad de intereses que se jugaron en tiempos de la pandemia. correcto, correcto. Sí, 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 sí. La vacuna, llegar el primero, no era solo en interés de la salud, era un interés económico, El interés comercial, por supuesto. comercial. Entonces, imagínense que había que proteger ahí, cuánta información había que Sí, sí, proteger sí. Y tanto, para que el adversario no te la robase. o ahora en estos tiempos tan convulsos, como dicen, ¿no? Las petroleras, pues también deben tener, todas las Ahora, empresas mercantiles, y sobre todo multinacionales, ¿no? Pues tienen su servicio de contrainteligencia privado, ¿no? Vamos a dejarlo en privado. Pero tengo otra pregunta. ¿Por qué es importante para nuestro país, España, la contrainteligencia? ¿Cuáles son nuestros enemigos y por qué debemos contar con un servicio de inteligencia a la altura de nuestras necesidades de defensa y seguridad nacional? ¿Qué opinas de esto? bueno, la necesidad de contrainteligencia está basada en la necesidad de protegernos. En la medida en que queramos proteger nuestros activos, proteger nuestro conocimiento, proteger nuestro desarrollo, tendremos que utilizar técnicas para protegerlo y de eso se trata la actividad de contrainteligencia, tanto de un servicio del Estado como de una compañía privada de inteligencia. Por resumirlo un poco, Sergio, el servicio de inteligencia tiene en su actividad de contrainteligencia, tiene como misión defender nuestros intereses dentro y fuera de nuestro territorio. Y una compañía privada de inteligencia tiene los mismos intereses, defender a sus clientes tanto dentro como fuera de nuestro territorio. Claro. Intereses y poder de España en el exterior, claro, por supuesto. Entonces, ¿por qué nace esta necesidad? Lo decíamos al principio, porque lo mismo que nosotros espiamos, los demás también. Cierto, Y cierto. tenemos que defendernos de esas actividades. Vuelvo a repetir, es una actividad compleja porque nosotros nos enfrentamos a agentes como nosotros, Claro. igual de preparados, que conocen perfectamente esta profesión y es una labor compleja pero vital para cualquier Estado. En la vida civil, en la vida privada, esto se denomina ahora, utilizamos anglicismos para todo, insider threat es algo que demandan todas las empresas, que es la detección temprana, la prevención de filtraciones de información por parte de un empleado desleal, por parte de un empleado reclutado
por un adversario, por un servicio. Es decir, imagínense ustedes qué intereses no habrá en conocer lo que desarrolla en X Elon Musk. Claro, claro. Pues tiene que defenderlo porque si no, pues podrá tener filtraciones. ¿Qué ocurre cuando hay filtraciones internas? El daño económico puede ser brutal y el reputacional también. También, claro, claro. Entonces, de todo esto se encarga la contrainteligencia. Que es como una especie de profilaxis, ¿no? El anticiparse a... Claro. Claro, La razón debe de ser siempre, Sergio, preventiva. preventiva, exactamente. Porque si nosotros detectamos el caso una vez ocurrido, el daño ya está hecho. Ya está hecho, claro. Por tanto, nos valdrá como histórico para estudiar y establecer parámetros, pero el daño ya está producido, entonces no habremos hecho bien nuestra labor. Jorge, tu dilatada experiencia, ¿qué son las campañas de desinformación y las operaciones de influencia que siembran la confusión, como sabes, y debilitan a las democracias occidentales? Esto está ocurriendo ahora, por ejemplo, en este conflicto del Oriente Medio, por ejemplo, ¿no? Ocurre en todos los conflictos, es decir, la desinformación ha existido siempre. Siempre, sí. El problema era el impacto. Tú hacías campañas que tenían un impacto muy limitado. La aparición de las nuevas tecnologías y sobre todo las tecnologías de las comunicaciones han creado herramientas que nos permiten tener un impacto global. Yo lo explico muchas veces y se ríe la gente cuando doy conferencia, pues digo, vamos a ver, antes uno iba por la calle y le daba un cachete a su hijo y eso sonaba en la calle que se producía. Ya. Hoy eso suena en Cincinnati, claro, porque alguien lo ha grabado, lo ha enviado allí, entonces el de Cincinnati, que no sabe cuál es mi pueblo, pero sí entra a opinar sobre el cachete. Claro. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo. Con las herramientas tan poderosas que tenemos, somos capaces de crear campañas que modifican el pensamiento de la población. Y para eso se eligen narrativas muy definidas, que nunca van dirigidas al cerebro. Ya, es subliminal. Van dirigidas a las entrañas, para hacer reaccionar al pueblo. Sí. Entonces, en una guerra, ahora mismo, siempre se van a generar dos conflictos. Esto antes ya ocurría, pero a partir de Vietnam, esto se ha ido modificando de una forma terrible. Es decir, ¿dónde se pierde la guerra de Vietnam? ¿Se pierde en Vietnam? No, se pierde en la tele. Cuando los americanos ven a sus chicos morir en Vietnam, la opinión pública reacciona en contra y el gobierno tiene que retirar a las tropas. Sí. Entonces, en cualquier guerra actual, Sergio, va a haber dos campos de batalla. Y cuidado, que es igual de importante el uno que el otro. Hay que ganar la guerra en el campo de batalla militar y hay que ganar la guerra en el campo de batalla de la narrativa. Exactamente. Si pierdes la narrativa, perderás la guerra. Ahora mismo, por ejemplo, en el conflicto de Oriente Medio, se está produciendo algo que si continúa en el tiempo, irá en contra de los atacantes. Fíjate. La prolongación en el tiempo va a generar muertos propios, va a generar errores y todo eso, si el contrario sabe utilizarlo, nos generará un problema mayor que el bélico. Es que ya lo están diciendo algunos analistas que Estados Unidos, por ejemplo, y el gobierno de Israel, pueden meterse en otro Vietnam, ¿no? A utilizar esta metáfora. O sea, con más tecnología, más aparente, mucho más recursos tecnológicos, pero claro, tú dices, te pongo un ejemplo, mira. Tú atacas Irán y dices, muestras, nuestro poderío es tal que esto va a ser un coser y cantar.
Sí. Esto en una semanita hemos terminado con todos sus recursos, Sí. pero la realidad nos está diciendo otra cosa. Claro. Ya van 2 o 3 semanas, Irán sigue lanzando misiles y no parece que el éxito ese sea tan real como se está vendiendo. Rusia con Ucrania. Sí. Misión, una operación militar especial, que es lo mismo que poner el título en 72 horas ponemos nuestra bandera en Kiev. Ya. Eso no ha ocurrido No. por errores de planificación, por errores de inteligencia. Cuanto más se prolongue en el tiempo, más va en contra del poderoso. Claro. Porque tú eres el que está vendiendo una operación exitosa que no consigues. Y eso pero ahora está pasando un poquito en este conflicto. Sí. En el poder del mundo. Ciertamente es problemático. Yo, que hace tiempo que me interesan mucho por esos temas sociales y de ciencias políticas, ¿no? Y de inteligencia y contrainteligencia, pues hemos llegado a un punto un poco demasiado caliente, ¿no? Claro, bueno, también... estamos avanzando hacia una situación. Mira, las guerras siempre tienen un componente común. Todas se anuncian como cortas y nunca lo son. Sí, exactamente. Sí. En todas ganan los dos bandos. El que gana y el que pierde dice que gana. En todas tenemos calculadas las consecuencias, pero no es cierto. Y en ninguna, en todas sabemos cómo comenzamos, pero nunca cómo vamos a acabar. Porque pueden resultar del camino muchas variables, claro, es que... Tienes que controlar muchas... es decir, si yo soy el presidente de un país y a mí me dicen que el 70% de la población de Ucrania está a favor de Rusia, pues yo me lo creo. Claro. Y determinaré un plan para ese escenario. Si cuando llego me encuentro con el escenario contrario, pues mi plan será un desastre desde el principio. Claro. Por eso es muy importante la inteligencia y la contrainteligencia para que nos absorban esa parte de incertidumbre, es decir, manejen información correcta que nos haga planificar desde el principio bien. Si planificamos desde el principio mal, con errores, el resultado será un desastre siempre. Es decir, Israel ha demostrado realizar acciones de contrainteligencia tremendamente poderosas que habrá que estudiar en el futuro. Pero ¿cómo se puede compaginar eso con el ataque de Hamás? Claro. ¿Cómo teniendo tanta información nos puede atacar Hamás? Bueno, pues... Más siendo el Mossad israelita, ¿no? Que tiene muy buena referencia al mundo del espionaje, que con menos recursos que la CIA, por ejemplo. Claro, pero yo lo explico, porque no hay una ligazón entre un trabajo profesional serio de la inteligencia y una decisión política acorde. Claro. Es decir, los servicios de inteligencia no deciden, informan. Exactamente. El que decide es el político. Mucha gente no lo tiene claro, que los servicios de inteligencia están para generar información o para evitar que te la quiten, ¿no? Pero no toma decisiones. Claro, las decisiones las toma el poder político. Entonces, si tú le adviertes de unas situaciones y ellos no hacen caso a esas advertencias, pues el desastre puede ser el que ocurrió. Para ir a un clásico, ¿no? El atentado del 11S en Nueva York, decían que la CIA, el FBI como agencia de contrainteligencia, ¿no? Podemos dejar esto claro, que la CIA es una agencia de espionaje, pero el FBI sería de contrainteligencia, ¿no? Sería y después está la NSA, ¿no? Que es más potente que todas, dicen. Sí que dicen que pudieron detectar que podría haber un atentado de esas características, pero no sabían el cómo ni el cuándo y no le dieron la prioridad absoluta, ¿no? Esto ya, bueno, en el 2001, ¿no? Pero una cosa, Jorge, la importancia de la contrainteligencia para España, en particular respecto al espionaje ruso en nuestro territorio. ¿Cómo lo ves eso? Perdón la pregunta, ¿eh? Bueno, sí, no.
Los rusos son una de las potencias del espionaje. Tienen intereses en todo el mundo y, por tanto, intentan realizar acciones que socaven aquello que nos estabiliza a nosotros para situarnos en el escenario que ellos desean. Entonces, bajo este prisma hay que entender siempre que lo que se hace es socavar la credibilidad en las instituciones. Es decir, para que un sistema democrático exista, funcione y sea estable, tenemos que creer en las instituciones, tenemos que creer en el Estado, tenemos que creer en la justicia, tenemos que creer en la limpieza de los procesos electorales. Si yo me dedico a machacar esos conceptos, al final el ciudadano que no piense más allá dirá, estos a mí no me valen, vale, venga, claro. No te valen. ¿Y entonces qué vamos a coger? Entonces, ahí están estos países que están en esta especie de guerra híbrida permanente, están constantemente socavando nuestros cimientos, ¿no? Y esto es un concepto que en España es difícil de asumir porque tenemos una cultura de seguridad, defensa e inteligencia inexistente. En la población, me refiero. Entonces, coincido contigo porque es mucha gente que me lo ha comentado, expertos como tú, me lo han comentado que en España no hay una cultura de los servicios de inteligencia. Así como en el Estado de Israel, por ejemplo, pues sí que lo tienen más claro. A mí un amigo judío me dijo una vez que todos los israelitas en principio son un poco agentes del Mossad, vamos a entrecomillarlo, ¿no? O sea que enseguida si hay una información se la pasan al Mossad. Claro, popular. Fíjate, Sergio, la diferencia la podemos ver en hechos acaecidos hace poco tiempo. Ante un ataque de Hamas, cometiendo errores o no, la reacción es pedir voluntarios y se presentan 350.000. Yo no sé si en España seríamos capaces de juntar 30.000. Ya, comprendo. Entonces, ellos son conscientes de que su país está rodeado de enemigos, de que todos los países que les rodean quieren son árabes, claro, eliminarlos del mapa. Entonces, ellos no solo tienen una cultura de seguridad y defensa, sino que tienen una cultura de supervivencia. Claro. Si no defienden su Estado, lo aniquilarán. Exactamente. Entonces, también es verdad que muchos de nosotros juzgamos los hechos, las actividades que realiza Israel, pero lo juzgamos desde nuestro sofá. Claro. No vivimos allí bajo esas circunstancias. Bajo amenazas constantes que tiene Israel. Que cometen errores. Sí, por supuesto. Como todo el mundo. Ahora, que su situación es muy diferente a la nuestra. Pues muy compleja tanto para la población civil, que puede ser víctima de un ataque, pues los típicos que pasaban antes, ¿no? Que un palestino entraba con un cinturón de explosivos y se volaba en un mercado, ¿no? Por ejemplo, los hacía estallar en un mercado y moría gente civil, como el propio Estado de Israel, ¿no? Porque desde que se crea el Estado de Israel en 1947, como tú bien dices, ya es un Estado amenazado permanentemente por sus países del entorno. Sí, está amenazado su existencia. No olvidemos que el acta fundacional de Hamas, su único objetivo es hacer desaparecer el Estado de Israel. Sí. Entonces, claro, cuando alguien me dice a mí, no, porque los judíos, han cometido un error, ya, pero ¿y usted qué haría? Claro. Si vive con un vecino que tiene su existencia la dedica a intentar matarme a mí, ¿yo qué debo hacer? Claro. Lo tendríamos que ver o muchos países se tendrían que ver en su tesitura y claro, igual la reacción sería otra o no lo sé, porque actualmente vemos que hay un poco de utopía, ¿no? Sobre todo en la política, ¿no? Tenemos una población infantilizada. Sí, estamos de acuerdo. Que poco informada, la gente no se quiere informar igual demasiado
o quieren tirar hacia el tema más político de la cosa, respetando a todas las clases políticas, porque aquí somos un país democrático, una monarquía parlamentaria, ¿no? Y obviamente, pero estoy viendo estos días que la gente, bueno, no hará guerra. A ver, he conocido a algunas personas a tomando militar que dicen, bueno, es que yo tampoco quiero la guerra, estamos en un estado defensivo, ¿no? Una guerra es algo horrible, todos más o menos lo sabemos, ¿no? Pero, claro, a veces actuaciones preventivas, pues igual, pues sí que son necesarias. Otra cosa es la cuestión que está haciendo el señor Donald Trump, ¿no? Y no me gustaría entrar mucho en el tema de política, pero bueno, el miedo está ahí, el miedo está latente, ¿eh? Lo hablábamos antes, cuando Sí, iniciamos acciones ofensivas, cuando iniciamos agresiones, nunca sabemos cómo van a terminar. No. Es verdad que no podemos ser utópicos ni vivir en la inopia de decir, en España, este estado del bienestar es una cosa que nos han regalado y que no está en duda que va a existir siempre. No, eso sí. Fueron 10 años para mí, ¿no? Eso está en duda permanente. Sí, es decir, y tú puedes ser muy pacifista, yo también lo soy. Yo como militar soy el primero no interesado en que se produzca una guerra. Sí, no. Pero tienes que entender que si el de enfrente no está dispuesto a respetar las normas, claro, estamos en una situación en la que la diplomacia, el acuerdo no va a existir. No va a existir, no. Somos el barrio, pues digamos, mira, no queremos policías, pero en nuestro barrio tenemos ciertos delitos, ¿no? Porque viene a ser lo mismo, pero desde un punto más geopolítico, ¿no? Otra cosa, Jorge, ¿qué te parece respecto del espionaje marroquí y del Magreb en general? ¿Qué opinas? Bueno, ¿España se puede sentir amenazada por Marruecos? Yo creo que globalmente no. Marruecos no tiene la capacidad de atacar a España si hablamos en términos entrecomillados de potencia militar. No tiene esa potencia necesaria. España está muy por delante, aunque Marruecos va avanzando y nosotros a veces parece que vamos... Eso es lo que hay que detectar, ¿no? A veces, ¿no? Que están bien armados ahora. Sí, lo que pasa es que su enemigo... Bueno, están mejor armados que antes, digamos. Están mejor que antes, ¿vale? Pero tienen una marina deficiente si hablamos para atacar a un país como España, porque su verdadero enemigo no está al otro lado del estrecho, está a la derecha mirando al norte, que es Argelia. Y Argelia es una potencia militar más grande que Marruecos, sí, con mucho más poderío. Por ejemplo, Marruecos no tiene submarinos, elemento esencial en la guerra del mar. Sí. Y Argelia tiene 6. Es decir, Marruecos diseña un ejército de tierra poderoso porque su enemigo está al lado y esas son las operaciones que podría tener que soportar militarmente. Eso no quiere decir que no podamos tener problemas futuros con Ceuta y Melilla. Claro. Pero claro, también es verdad que, y no quiero aquí crítica, a medida que pasa el tiempo, esos dos enclaves nos va a ser cada vez más difícil mantenerlos. Claro. Por una dinámica propia poblacional. Sí. Si uno va allí ahora mismo, a cualquiera de nuestras ciudades, en el enclave africano, la población mayoritaria es marroquí. Marroquí, exactamente. Que cruza, que vive temporalmente, que vive permanentemente, y eso va a ir avanzando. Es decir, yo no creo que Marruecos esté pensando en una acción bélica para recuperar Ceuta y Melilla, y sí en una acción civil, digamos, en una acción híbrida, que es ir conquistándola por el aumento de su población. Un factor migratorio, claro. Un factor migratorio también se puede emplear como una especie de arma, vamos a entrecomillarlo bastante, pero ahora sí como mismo, una jugada de inteligencia, ¿no? Ahora mismo juegan inteligentemente. Sí. Meten su población, crean proyectos
como son Tangermet y el otro proyecto en el Mediterráneo, cercano a nuestra ciudad, que van a ahogar económicamente a estas ciudades. Tangermet es un puerto ya inmenso. Yo estaba allí, ya es tremendo. Entonces, al final están trabajando para ejercer presión desde varias líneas y no precisamente la militar, ¿no? Entonces, yo no creo, evidentemente, nosotros con Marruecos tenemos un problema. Es un enemigo potencial, pero también es un sitio donde invertimos mucho dinero. También es cierto, también es Es cierto. un socio comercial importante Sí, sí, sí. para España, con lo cual nosotros A la geoeconomía, ¿no? Ya. tenemos que jugar Sí. nuestras bazas con inteligencia. Ambivalente. Otra cosa, Jorge. Hay muchos malentendidos, como hemos hablado, y confusiones sobre el mundo del espionaje, ¿no? Tú lo sabes mejor que yo. Y una pregunta sería, ¿se están debilitando las democracias occidentales hoy en día? ¿Cómo lo ves? Sin duda. Yo creo que es evidente que los sistemas democráticos están debilitándose a pasos agigantados. Y mucho de esto se debe al tipo de personas que llegan a la política. Yo no creo que lleguen a la política las personas más cualificadas, ¿no? Ya. Y eso hace que cuando llegan a los puestos incorporen o establezcan el sistema de funcionamiento que les conviene a ellos, el sistema de funcionamiento de sinvergüenzas. Entonces, esto lo vemos todos los días y esto no es fácil de evitar con los sistemas actuales. Entonces, ¿cómo se podría corregir esto? Pues la verdad que yo no tengo una fórmula magistral, pero sí me gustaría, hay una cita creo que es de Charles Darwin, que dice: la progresiva degeneración de la especie humana se percibe claramente en que cada vez nos engañan personas con menos talento. Bien visto. Y esto lo vemos en la política actual. Sí. Uno observa a determinado político corrupto y tal y dices, vale, si el problema no es solo que sea corrupto, el problema es cómo ha llegado hasta ahí. Claro, sí. Y ciertos personajes de muy dudosa procedencia, algunos, como has podido ver. Y producen un daño en la opinión pública que al final se va cansando de... Mira, yo puedo contar un caso que es personal. Mi hija pequeña trabajaba en Naciones Unidas, en República Dominicana, y por una cuestión de amor decidió venirse para España con su pareja y establecerse allí. Mi hija gana en España la mitad de lo que ganaba en República Dominicana. Fíjate. Entonces, ¿cómo? Mi hija es una persona inteligente con la que puedes hablar de todo, pero ¿cómo la voy a convencer yo cuando ella ve los casos y me dice, papá, pero que estamos hablando de prostitutas, cocaína, fiestas, robos, mientras yo gano la mitad de lo que ganaba allí? ¿Cómo va a desear la gente volver a España? Claro, pues hay también esa fuga de talentos, ¿no? Podemos incluir a tu hija, por ejemplo, también, si tú quieres, o cualquier persona, médicos, por ejemplo, enfermeras que, claro, con carreras muy aparentes, que han costado un dinero y mucho sacrificio, luego se encuentran aquí con los sueldos pues bastante precarios comparativamente a sus conocimientos y a sus actitudes, ¿no? Entonces, pues claro, luego nos quejamos, pero hemos de ver lo que se valora aquí, o la ciencia, por ejemplo, la investigación, ¿no? El I+D en España, pues no es una cosa que seamos punteros en el mundo, no nos engañemos, ¿no? Para la gente que nos escucha, ¿no?
y fíjate, ese tema es muy importante. Nosotros no somos productores de IA ni de nuevas tecnologías, pero tenemos profesionales y gente dispuesta a trabajar y ser capaz de producir tecnologías de alto nivel a la que hay que ayudar y no se le ayuda. Claro. Con lo cual, al final, viene una compañía importante y le compra su producto por 3 perras y hemos perdido el talento y el producto, las dos cosas. Exactamente. Y queda fuera de nuestras fronteras, eso está claro, está claro. Jorge, otra cosa, ya volviendo un poco al mundo de la contrainteligencia, ¿cómo se caza un topo dentro de la contrainteligencia? Sé que escribiste una novela también sobre eso, ¿no? Bueno, perdón, un libro, perdón. La figura del topo, ¿no? Hay un dicho tradicional en los servicios que dice que un topo levanta otro topo. Ya. A veces es muy difícil detectarlos en su funcionamiento diario. Y de hecho, si fuese fácil, no podría ser que Ames estuviese 10 años o 15 trabajando, que Hansen estuviese 20 años trabajando para los rusos sin ser detectado. Cierto. O realiza cuestiones que son muy aparentes y levanta sospechas de la organización, e incluso así Aldrich Ames levantó sospechas de la organización y salió ileso de las investigaciones. Sí. Porque bueno, en España tenemos el clásico, ¿no? Miquel de Caza, el lobo, ¿no? Claro, por eso yo digo, por ejemplo, hay momentos en ese tipo de operaciones en las que hay que asumir un movimiento de alto riesgo. A todo el que haya visto la película del lobo, que es bastante real, Sí. habrá visto que llega un momento en que el que prácticamente está descubierto. Exactamente, sí. Él hace una jugada muy inteligente, ¿no? Y hay que asumir el riesgo Sí. de irse a Francia, ponerse delante de la cúpula y defenderse. Ahí está, lo que te iba a decir. De eso solo puede salir de dos formas. O como un campeón y ya van a creer en ti para siempre, o muerto. O te dan mata libre, que se decía antes por aquí, ¿no? Sí, recuerdo la serie, también leí, ¿no? Y a través de reportajes, como planta la pistola encima de la mesa y dice, si quieres que soy un traidor, pégame un tiro aquí mismo, ¿no? Claro, hay que tener mucho valor para hacer eso. Y hay que tener mucho valor, por eso un espía, un agente de inteligencia, que yo sé que nos gusta que lo llamen así, agentes de inteligencia, ¿no? Pues espiar mucha gente, ¿no? Es espiar, pues espiar mi vecino o el tuyo, pero bueno. Espiar es un término muy ambiguo, sí, exactamente. Y muy ambiguo que incluye muchas cosas. Los que habéis sido profesionales de verdad en agencias de inteligencia, pues preferís el término agente de inteligencia, que queda más profesional y mucho más académico, ¿no? Y para no molestarte demasiado ya, ¿qué te parece el tema de la inteligencia contextual las fuentes abiertas, ¿no? ¿Hay miedo de perderla? ¿Se perderá con el tiempo? Bueno, creo que no debemos confundir UMIN con OSINT, por ejemplo. con OSINT. Sí. Entonces, el OSINT es el OSINT nace de la abundancia de información. Ahí está. Es decir, antes no existía esta faceta de la inteligencia. Crece con la revolución. Tenemos tanta información en las redes que lo que antes era un trabajo de obtención de información más básica sobre una persona y la obtenías en el campo con seguimientos, con trabajos. Hoy esa información la tenemos regalada. Exactamente. Porque la persona la pone en internet y nosotros obtenemos el servicio del Estado, nosotros como empresa privada tenemos una información regalada. El UMIN es la labor tradicional de inteligencia. Cierto. Es decir, y plantea,
es verdad que hay gente que está en el dilema de tecnología o UMI. Y yo digo, no, tecnología y UMI, las dos Claro, cosas. ambas cosas, claro. Ambas cosas. Hacen comunión, podemos decir que hacen comunión, claro, Claro, porque el UMI es dual. tiene una característica especial y lo explico para que lo entiendan tus seguidores. Nosotros podemos poner un micrófono en donde se reúna Putin Pongamos y por caso, sí. nos enteraremos de lo que habla. Podemos ponerle un micrófono en donde queramos. Sí. Podemos poner un dron que nos diga dónde está. Podemos intervenir sus teléfonos. Podemos hacer muchísimas cosas. Pero hay una cosa que no podemos hacer, que es saber cuáles son sus intenciones. Ahí está, ahí está. Y eso lo tenemos con una fuente UMI. Eso nos lo va a decir alguien que esté a su lado Cercano. y sea de su máxima confianza. Solo a ese le dirá, pongamos por ejemplo, pues yo qué sé, al ministro de Relaciones Exteriores, al ministro de Exteriores, sí, al que le dirá, nuestra verdadera intención es esto. Hasta que no tenemos esa fuente que nos da esto, estaremos trabajando sobre hipótesis. Claro. Está haciendo esto porque quiere llegar aquí. Claro. Está desarrollando esto, pero solo una fuente UMI nos dirá, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Ali Khamenei lo matan en una reunión con todos sus líderes, sus altos mandos. ¿Cómo es posible eso sin una fuente UMI? Claro. Sí, tendremos satélites, tendremos todo lo que tenemos. Exactamente, pero ¿cómo es posible entregarle una foto a Netanyahu para demostrarle o a Trump que está muerto, entregarle una foto del muerto? Para eso hay que estar allí. Claro. No lo vas a conseguir con nada más que una fuente UMI. Entonces, la inteligencia UMI es indispensable para llegar a éxito grandioso. Yo siempre he estado muy a favor de la inteligencia UMI. En ciertos casos, bueno, no me contar nada, pero la inteligencia UMI creo que es la base fundamental, como tú has dicho antes, del espionaje clásico y que de momento, ¿vale?, tendrá que decir mucho la inteligencia artificial, pero de momento la figura del agente UMI, que hombre o mujer, pues ha dado mucho y puede dar mucha información, como tú dices, sobre todo cercana a estos líderes mundiales, pues que tienen lo que no... Y hagamos, me gustaría en tu programa hacer una defensa de las fuentes humanas. ¿En qué sentido? Yo en mi vida profesional he tenido fuentes que eran mucho más valiosas que muchos compañeros. Comprendo lo que dices. Sí, Se estaban jugando todo, su vida, su familia, y no recibían nada a cambio. Era solamente la satisfacción de realizar una labor para su país. Eso tiene... Eso se ha de valorar, es cierto, porque hay muchas personas que colaboran o intentan colaborar con servicios de inteligencia y, bueno, pues no reciben nada a cambio, pero bueno, también es muy loable, ¿no?, que una persona se comprometa, cuando antes hablábamos de hacer una cultura de los servicios de inteligencia, que va a ese programa, ¿no?, y que como los israelíes enseguida, o los judíos que están por todo el mundo, cualquier información que tengan, enseguida se ponen en contacto con, bueno, pues con el gobierno israelí a través de su servicio de inteligencia, que es el Mossad. Y bueno, hay otra manera de ver las cosas, ¿no? Hay otra manera. Yo creo, Sergio, fíjate, a mí me llamasteis y yo dije que sí de inmediato. Sí. Quizás otros personajes analizarían cuál es el volumen del canal, qué seguidores tiene. A mí eso no me importa porque yo creo que hay que hacer divulgación en todos los escalones. Hay gente que dice, hay que ir a la universidad a enseñarle a los universitarios.
Sí, pero no. Es decir, hay que ir a los colegios, Claro, porque cuando uno llega a la universidad ya está más o menos formado. claro. Y si se ha formado con una deficiencia, va a ser muy difícil que la corrijan. Entonces, hay que ir a los colegios, hay que ir a los institutos. Lo que pasa es que todos queremos ir a dar una clase a la universidad y cobrar Ya, X, pero no queremos ir a un colegio y no cobrar nada. sí, sí. Y yo hago muchas de esas cosas porque creo que es un terreno, pues, Se admira, se admira. Sí, 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 se admira porque, tremendamente valioso. sobre todo en la etapa de la adolescencia, ¿no? Esa etapa que estás bastante confundido, ¿no? Y todavía no sabes, pues, ni eres niño ni eres hombre, o no eres mujer ni eres niña, pero está muy bien esta idea que planteas, ¿eh? Poderlo hacer en institutos, como mínimo en institutos, para que la juventud, digamos, pues pueda hacerse una idea propia de lo que son las cosas y más ahora, hoy en día, que todo es geotodo, ¿no? Es geopolítica, Yo, geoeconomía. yo te comento un hecho mío que me resultó tremendamente agradable, que es, yo exigí presentar mi libro en mi pueblo, en Redondela, Sí, por una razón muy importante. Mi padre había fallecido un año antes, ya no iba a poder verlo, pero mi madre tiene ahora 88 años, pero hace un año, con 87 años, yo quería que ella fuera la primera en la fila de mi presentación. comprendo, comprendo. Y fui allí y ya que me iba a Galicia y hacía el viaje, dije al ayuntamiento, digo, os ofrezco dar charlas en el colegio o en el instituto sobre desinformación, que es algo que Sí, a los chavales les atrae mucho, ¿no? sí, Entonces, di 3 charlas, dos en el colegio y una en el instituto. Para mí aquello fue muy bonito porque me volví a encontrar en el colegio o en el instituto con una generación absolutamente diferente a la mía, o a la mía. con unas Inquietudes, quizás. inquietudes y costumbres diferentes. eh, y en una de las charlas me encontré con un díscolo que estaba allí más que nada para complicar Ya, la historia. Entonces yo, como hombre de contrainteligencia, dije, vale, esto es, permítanme el término, un enemigo a batir, ¿no? ya, Entonces comprendo, comprendo. le digo, usted tiene presencia, digo, usted está viendo en mí a un señor mayor, por supuesto, de una forma irrespetuosa, porque Mm, tan solo el hecho de ver que una persona que ha llegado a la élite de la nación ya, esté aquí voluntariamente dándole una charla debía ser motivo de orgullo sí, y de agradecimiento. y de agradecimiento, pero no lo es, ¿no? Pero digo, vamos a pelear en otro terreno, venga. Digo, usted le gustan las redes, supongo, como todos los jóvenes y tal, y me dice, sí, digo, ¿usted tiene cuenta de Twitter? Y me dice, sí. Digo, ¿cuántos seguidores tiene? Y me suelta con una sonrisa, eh, pues bastante irrespetuosa, Barrona, sí, sí. más de 1000. Oh, Digo, yo tengo 49.000. sí, 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 sí. Y me dice, su respuesta fue, no joda, ¿cuál es su perfil? Se lo doy, lo ve, y a partir de ese momento estuvo atento. Claro, Yo ya era otro personaje para él. claro, Entonces, claro. muchas veces creo que el problema, Sergio, no es identificar los problemas, sino ser capaz de pelear contra ellos, de neutralizarlos, ¿no? Y eso es lo que no hacemos. Yo, hace Claro. muchísimo tiempo, vengo diciendo que habría que controlar el uso de las redes sociales en menores. Sí, sí, Y sí, sí. ahora Estoy de acuerdo también, sí, sí. ya es un elemento que está en la sociedad, que se discute e incluso se va a legislar. Regular, sí, de alguna manera, porque sí. Es verdad que yo no sé, más o menos tú y yo somos de la misma edad, Jorge, año arriba, año abajo,
Yo 60 años ya, aquí donde me Tú ves, eres más joven que yo. un poco más joven solo. Yo tengo 63. Ah, vale. Y no sé, yo recuerdo mi adolescencia y claro, si ves ahora a lo que pueden hacer los adolescentes, pues ostras, son imágenes y circunstancias que pueden ver, muchas de creencias irracionales que les pueden llegar a confundir, y más en una época como la adolescencia. Yo también me considero un adolescente un poco rebelde, ¿no? Pero bueno, llega un momento que vas aprendiendo, vas estudiando, vas viviendo la vida, ¿no? Conscientemente y vas aprendiendo, ¿no? El otro día teníamos la niña de una amiga que quería grabar un baile. Estamos hablando de 10 años. Mm, Y el baile tenía una escenografía de índole sexual. Lo ya, que pasa es que ella no entiende esos conceptos. claro, 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 claro. Y ella, pues, mueve el cuerpo de acuerdo a como le han dicho que es bonito para hacer un vídeo. Y Sí, sí. yo intentaba explicarle, María, el problema no es lo que haces tú, el problema es cómo lo interpretan los demás. Ahí está. Es lo que dice la psicología cognitiva, ¿eh? No son las cosas las que nos afectan, sino la visión que tenemos sobre ellas. Claro, entonces tú vas a poner una imagen en una pantalla y yo voy a poder opinar lo que a mí me dé la gana. Ahí está, claro, claro. Y eso es peligroso, Muy peligroso. porque las redes sociales lo que han hecho es vulnerar el principio de la privacidad, Cierto, pero cierto. voluntariamente. Tú disminuyes tu privacidad, la eliminas tú voluntariamente, cuelgas cosas de tus padres, de casa, y cuando a alguien le dices, a ver, venga, te voy a decir una cosa. Tú sabes que cuando subes un vídeo en la playa, si yo soy bueno digo qué bonito, si Claro, yo soy malo digo no están en casa. ya, claro, Esa es la información que estás trasladando. claro, claro. Y la interpretación de la misma, claro, para eso, pues, hay que tener, pues bien visto lo de la clase de los institutos, porque es una cuestión muy loable, aparte de loable, yo creo que igual hasta necesaria, o como una pequeña asignatura podría existir sobre esto, viendo cómo está el mundo cambiando en este nuevo orden mundial, aunque algunos lo nieguen, ¿no? Pero yo creo que sí, no sé qué opinas tú sobre esto, pero vamos a hacer un nuevo orden mundial. Sí, evidentemente. Y vamos hacia un orden mundial diferente Diferente. absolutamente al que teníamos. Es decir, después del final de la Segunda Guerra Mundial se establece un nuevo orden mundial, nace el derecho internacional, Sí, sí, sí. porque parece que nos damos cuenta de la barbaridad que hemos vivido Ahí está, y ahí está. queremos corregir que esto no vuelva a ocurrir. Ahí. Pero la realidad no es esa. La No, realidad es que no hemos aprendido nada y ahora, con todo el respeto a los personajes, estamos gobernados en muchos casos por verdaderos dementes. sí, 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 Es sí, sí. decir, el señor Donald Trump no puede establecer, no puede, lo está haciendo, pero vamos hacia un mundo sin normas, Sí, señor Pablo se ha cometido un hombre muy peligroso, muy muy peligroso. peligroso. Vamos hacia un mundo en el que no haya limitaciones, No. ninguna. Yo cuando escucho a este señor, yo decía el otro día en un programa a una psicóloga, digo, usted como psicóloga cuando ve la cara de ese señor no sabe lo que hay detrás. Sí, Está claro, yo no soy psicólogo e identifico claramente muchas cosas negativas, sí. pero vamos hacia algo mucho peor. Es decir, hace 2 semanas Pete Hegseth, que recordemos al público, Trump llega al poder diciendo que no va a participar en guerras lejanas y las ha liado todas. Muy cierto, muy cierto. Pero bueno, y el departamento que antes se llamaba de defensa, ahora se llama departamento de guerra. Correcto. Es un mensaje subliminal, ¿no? Es un mensaje, ¿no? Totalmente. Sí, Y sí, sí. Pete Hegseth dice, literal, si ustedes dañan a un ciudadano americano, siempre dicen americano como si ellos fueran América, Ya.
o si mata a un ciudadano americano, le perseguiremos por todo el mundo y le mataremos. Ya. A mí no me da la impresión de que esté hablando un director de un departamento de guerra. Me da la impresión de que está hablando un tipo de las películas del Far West. Sí. ¿Ese es el mundo que nosotros queremos? Yo no. En principio Yo no quiero ese mundo. ¿Que atacar Irán pudiera ser necesario? No lo sé. Habría que analizarlo. Ahora, ¿cómo podemos defender, que yo lo defiendo, que Rusia ha hecho un ataque ilegal a un país como es Ucrania soberano? ¿Cómo puedo defender que eso está mal y esto está bien? Y sé que estás bien documentado sobre el tema ucraniano también, ¿no? Claro, Sí, podemos decir que poder jugar el espionaje y la contrainteligencia en la guerra de Ucrania. Porque ahora, fíjate que Trump le va a dar permiso a Putin para que venda no sé cuántos 100 millones de barriles, me parece, ¿no? de petróleos. O sea, es una jugada, ¿no? Es que eso retroalimenta a Vladimir Putin, que puede invertir en más armas para Ucrania. O sea, es una claro, cuestión... mira, hay una cosa que se está repitiendo y creo que es, si no es visible, la gente debería pensar en ello. Ucrania es capaz de soportar el envite de Rusia por el apoyo internacional. Claro. Si no tuviera apoyo internacional, pues No podría. Irán sigue manteniendo capacidad de contraataque porque recibe ayuda exterior. Porque si no, ya no tendría esa capacidad. Esa ayuda exterior viene al concepto que yo me preocupo de explicar y que hay veces la gente no quiere entender. Cuando dicen, vamos hacia la Tercera Guerra Mundial. No, ya estamos en ella. Ya estamos en ella. El problema es que usted vislumbra una guerra como carros. No, la guerra ahora es diferente. Sí, lo que salen documentales clásicos, sí, exactamente. Claro. Ahora estamos en una guerra en la que procuramos hacernos daño sin llegar al conflicto militar. Exactamente. Entre las potencias. Por tanto, ahora mismo estamos en una guerra de influencia en el mundo, que es ¿quién va a ser la primera potencia mundial? ¿China o Estados Unidos? Ahí está. Y esto ya viene un poco lejos también, lejos ya hace unos años. Y ¿no? Estados Unidos ha dejado hacer a China hasta que ha llegado a la conclusión de que la única herramienta que yo tengo que China no tiene es la fuerza. La fuerza, sí. ¿Qué ha hecho cuando nosotros analizamos? Estados Unidos entra y se lleva a Maduro y demás. Lo analizamos, queremos analizarlo en un lema cortito, pero es que eso bien visto. Me parece eso es muy profundo. Es decir, ¿quién suministra petróleo barato a China? Venezuela, pues ya no lo tienes. ¿Quién suministra petróleo barato a China? Irán, pues ya no lo tienes. Si uno lee la estrategia de defensa de Estados Unidos del año 2025 y lo resume para entenderlo todo el mundo, los titulares serían: América es mía, Europa es mía y tú te vas de aquí. Sí. Y eso es lo que claro, y eso es lo que está haciendo. Es que es verdad, usando esta metáfora, que es un poco Far West, ¿no? Todo esto que está haciendo el señor Donald Trump, ¿no? Es un poquito así, ¿no? Pero es un personaje peligroso porque, claro... sí, muy peligroso. China no puede responder militarmente porque sabe que sería un fracaso estrepitoso. Hace 3 años me preguntaban a mí si Estados Unidos podía perder el puesto de primera potencia mundial. Y yo dije en aquel momento, y creo que no me equivoqué, que yo solo tenía una duda. Si llegado el momento de perderlo, iba a utilizar la fuerza militar. Pues ya no la tengo. Esa duda ya me la ha disipado Donald Trump. Está dispuesto a lo que sea. A lo que sea, Y los demás saben que eso es un riesgo. Ahora, ¿hasta cuándo China
va a soportar que le cercenes todo lo que ha hecho. Claro. Porque es lo que hablábamos al principio, Sergio. Sabemos cómo empieza esto, Pero no sabemos cómo acaban y pero en no este sabemos caso, cómo. hablando de China, no sabemos de aquí a unas semanas o de aquí a unos meses, si ojalá esto termine mañana, ¿no? ¿Cómo puede reaccionar Claro, China? porque tú puedes decir, vale, yo sé que tengo las de perder, pero claro, si no respondo, también tengo las de perder. Claro. Con lo cual puede pasárseme por la cabeza responder de una forma militar. ¿Qué me provoca a mí bastante desasosiego? Que vemos que una potencia como Rusia no es capaz de conquistar Ucrania por el apoyo extranjero Sí, y por el crecimiento de las capacidades propias ucranianas. ahí está. El dron ha cambiado la guerra. Sí, cierto, es Lo ha cierto. cambiado todo. Y De le hecho, ha los dado, ucranianos están asesorando. claro, entonces el dron le ha dado capacidades a potencias medias que Sí, antes no tenían. claro. Me explico. Yo antes, como España, no podía competir con los misiles de Francia. Sí, 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 sí. Pero ahora con los drones le puedo hacer un daño terrible. Terrible, terrible. Arriesgando Y menos dinero, menos recursos y menos vidas, claro. a bajo coste, no empleo vidas humanas y el daño es terrible, como se está viendo, ¿no? Ni Entonces, arriesgas un cazabombardero que vale millones de euros, ni arriesgas su tripulación, ¿no? yo mi único desasosiego es, tenemos dos frentes de batalla, Oriente Medio y Ucrania, y dos potencias involucradas, aunque vuelvo a la reflexión de que Rusia no ataca a Ucrania, ataca a Occidente porque el bloque Corea del Norte, Irán, Rusia, China quiere tomar el poder del mundo y Sí, 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 establecer su orden. sí, sí, sí. Estados Unidos con sus aliados, aunque este con sus aliados monta unos berenjenales tremendos, Terrible, terrible. es el otro polo. Entonces, si las cosas en Irán no salen como esperaban, si las cosas en Ucrania no salen como esperaban, ¿podría un líder loco, como creo que son los dos, Lo más que luego son psicópatas, eso sí que está demostrado que son psicópatas. podría llegar, sí, digo loco en el Sí, sí, aspecto sí, no, te entiendo, más perdona. sencillo, o sea, Sí, 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 efectivamente sí, sí, son sí. psicópatas? Sí. ¿Podría llegar a pensar en utilizar un arma nuclear para acabar con esa guerra? Uf, eso sería ya. Eso sería un paso de escalada que ya no sabríamos a dónde nos llevaría. No, 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 porque eso sería. Mira, hay una película que yo vi de muy joven, es la primera edición de estas, se trataba de eso, de una máquina que tomaba las decisiones y al final lo toma como una partida de ajedrez, ¿no? La guerra nuclear, ¿no? Aquellos 80, éramos jovencitos ambos, ¿no? Y Juego de Guerra se llama la película. Fíjate, la más sencilla, la más tonta más tonta no, ¿no? La más sencilla que puedes ver, y lo explicaba bien, que al final de la partida nadie gana. Porque el momento que unos Todos misiles salen pierden. de los misiles soviéticos, otros responden de los misiles norteamericanos, por ejemplo, se cruzan el espacio y lo destruyen todo. Entonces, no. Hay que pensar el Mira que se público. han hecho luego películas, reportajes, lo que tú quieras, pero a mí esa película me marcó. A ver, ya sé que es un poco adolescente infantil la película, pero el mensaje creo que es No, bueno. pero lo importante es el mensaje que lanza, Exactamente, ¿no? exactamente, sí, sí. Y el mundo debería de concienciarse de que la guerra es el mundo de la locura. Sí, Cuando todo ha fallado, el hombre se convierte en animal y utiliza la fuerza solo ahí está. como elemento convincente. Y en la guerra no gana nadie. No, En la guerra pierde todo el mundo. todos perdemos en la guerra. Incluso los que ganan la guerra Sí, 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 pierden. sí, no. Pues eso lo que hemos comentado antes, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, lo repensamos, se crean nuevas agencias de inteligencia, tú lo sabes que la CIA, por ejemplo, muchas personas lo saben, se crea después de la Segunda Guerra Mundial. Igual que Casi el todas las KGB, agencias de inteligencia, menos
menos el MI6 británico, me parece que es de finales del MI6 y siglo XIX. MI5 se crearon antes, el FBI Sí. se creó antes. Sí, pero la CIA, KGB, y el GRU. KGB y el GRU. El GRU se creó antes, en 1917, pero el resto, el KGB, la CIA, nuestros servicios, los franceses, la actividad profesional de inteligencia y contrainteligencia nace después de la Segunda Guerra Mundial. Cierto, cierto. Y algunos servicios de inteligencia profesionales, como el nuestro, es de los años 70. Sí, porque bueno, la Stasi, ¿no? Podríamos hablar de la Stasi, ¿no? No se crea que aprendió del KGB, pero acabaron siendo peores que ¿no? Como ocurre con los alumnos, en muchas ocasiones superan a los maestros. Sí, y en este caso lo superaron en crueldad. En creces, por el control de la Alemania Oriental de aquella época, que precisamente Vladimir Putin era el jefe de equipo, digamos, de esa parte de la Alemania occidental. Sí, tenía un panel de la Stasi, como coronel de la Stasi, o sea que... No, le tuve en Dresde, en la... En Dresde, correcto, en Dresde, sí. Fíjate, hablábamos antes del relato, de la narrativa. Fíjate qué curioso, y la gente no estos detalles se le escapan. Había dos Alemanias, ¿vale? Una Alemania que se llamaba República Federal de Alemania, que era la occidental, y ¿cómo se llamaba la del este? República Democrática de Alemania. Exactamente, fíjate, sí. Qué curioso. La RDA, a la RDA, que era una dictadura democracia, pura y dura, ¿no? Se le llama democrática, ¿no? Pero cuando estaban, como estarían ahora en Corea del Norte, ¿no? O sea, era un seguimiento a los ciudadanos, ya no te digo a los turistas, que casi nadie iba de turismo por ahí, pero bueno, todo aquel que entraba en ese país, pues era por hasta así muy perseguido, ¿no? Lo que no entiende no entiende este término, no es justo. Existimos profesionales que vivimos de esto y para esto, que hemos desarrollado nuestra labor profesional en este mundo, que leemos y tal. No le podemos pedir a la ciudadanía en general que tenga los mismos conocimientos. No, exactamente, y por tiempo también, pues por trabajo, por familia. Pero es muy interesante conocer hasta qué grado llegan las operaciones de inteligencia. Entonces, yo creo que lo comento en mi libro, pero el público desconoce que se utiliza todo. Los cómics y los superhéroes fueron un producto de operaciones de inteligencia. Sí. ¿Por qué? Porque el mensaje era vender la superioridad estadounidense. Entonces, ¿Superman qué era? Superman era un individuo que tenía unos superpoderes, pero que cuando se quitaba el disfraz era un estadounidense de a pie. Normal y corriente, sí. Y entonces estaban vendiendo la superioridad de sus valores ante los valores del comunismo, ¿no? El problema es que el objetivo ha cambiado. Claro. Antes... Igual que las películas de James Bond, como han ido evolucionando, ¿no? No soy muy James Bondiano, ¿no? Antes son divertidas, mira, que para mí no es divertida, pero por lo menos antes, que yo veía de la Guerra Fría, el señor Roger Moore, por ejemplo, de mi época, bueno, de cuando yo iba al cine, y después han ido evolucionando, ¿no? Y las tecnológicas eran los enemigos, claro, es una saga evolucionada. Y ha evolucionado el objetivo de las operaciones, es decir, en la Guerra Fría el enfrentamiento era entre comunismo y capitalismo. Cierto. Y ambos bandos se dedicaban a denostar al de enfrente, ahí está, a criticar el régimen de enfrente. Pero hoy ya no estamos en esa situación. No es lo mismo. Hoy ya no trato de convencerte de que lo mío es bueno. Ya. Trato de convencerte de que lo tuyo no funciona. Exactamente. Y esa es la guerra de hoy entre operaciones. Y mira que yo he sido muy seguidor siempre de la Guerra Fría, ¿eh? Ahí sí que los Sumis tenían un papel fundamental, ¿eh? Ahí, en la Guerra Fría se han producido las operaciones de inteligencia más importantes de la historia. Y el ingenio que tendrían que usar esos hombres y mujeres, también el perfil de la mujer también, inteligencia también es importante, ¿no? Un servicio de inteligencia. Y los artefactos que se construían, ¿no? Aquellas cámaras casi imposibles, ¿no? Pero que eran productos de la
creación de la sí, imaginación. Hoy eso se ha sustituido bueno, con tecnología. nanotecnología, como el que dice en algunas veces. Pues, oye, Jorge Gómez, ha sido un placer, de verdad, tener este primer contacto contigo. Creo que todos hemos aprendido mucho. Sobre todo hay una cosa que me ha gustado, cuando hemos hablado de esos chavales que fuiste a dar esa especie de clase o conferencia o la cosa en igual medida, que es verdad que la juventud quizá tendría que aprender un poco a escuchar a los que nos llaman mayores, ¿no? Pues bueno, pues como nosotros escuchamos también a los nuestros en su momento y que aprendimos también, ¿no? Y no solamente los mayores, perdón, no solamente los jóvenes, sino que los mayores también tendrían. Por eso hemos creado este programa, lo creemos ya hace 3 años, que trata hacia una cultura de la ciberinteligencia. Buscamos más o menos la verdad con personas como tú, eruditas, profesionales, que nos hablen verdaderamente de lo que es el espionaje y los servicios secretos y la geopolítica. Aquí no entramos que si hay tiroteos, que si persecuciones, que si emitir un avión, no lo sé si lo hacen o no, pero no es el tema que tocamos, ¿no? Pero de verdad que ha sido, aparte yo tengo tu libro y bueno, y sé que hay algunos que estáis luchando por eso y por eso contacté contigo, porque hace tiempo que te sigo en otras entrevistas también y sé que eres una persona erudita, respetuosa y que la gente te escucha, ¿no? También popularmente explica las cosas muy bien. Yo, Sergio, fíjate, el mayor mérito que la idea que quise transmitirle a los chavales era una idea de esperanza en un mundo de desesperanza. Y yo les decía, mira, yo tengo 63 años. Hace muchos años estaba sentado en un pupitre aquí, como vosotros. Todos estamos. Y he llegado a donde he llegado. Por tanto, si yo, que soy de este pueblo, que nací aquí, pude llegar, vosotros también podéis llegar. Claro que sí. El problema es trabajar, esforzarte, estudiar. Eso es lo que te lleva a tener éxito en la vida. Sí, el resto, la PlayStation y el sofá, pues bueno. Bueno, eso ya. Nosotros no teníamos esas virtudes, ¿no? Pues sí, oye, ha sido el placer para mí tener una conversación amena y distendida de la que espero que hayan sacado. Muchas conclusiones sacaremos de aquí. Aparte tenemos unos seguidores, bueno, una cosa, no voy a decir súper seguidores, pero tenemos una cifra notable que nos van siguiendo y que van aprendiendo, van haciendo preguntas y bueno, qué mejor tú en este programa hoy para explicar pues lo que es la contrainteligencia sobre todo y explicarnos un modo cómo está funcionando este comportamiento globalizado que estamos viendo que mucha gente pues tiene miedo y lo debe tener un poquito, pero bueno, también esperanza hemos de tener de que las cosas se puedan solucionar de otras maneras más diplomáticas quizás, ¿no? Esperemos que sea así. Pues sí, ojalá ese es el mejor... el sentido común se imponga, ¿no? Y no la locura y que vivamos, que entreguemos a nuestros hijos un mundo no peor que el que nosotros recibimos. Yo me conformaría con eso, ¿no? Entonces, es lo que nos decían nosotros de jóvenes, ¿recuerdas, no? Vamos a dejarles pero nuestros padres lo cumplieron, nosotros eso igual sí, igual se nos está complicando la cosa. Pues nada, me tienes a tu disposición cuando quieras y tanto que sí, igualmente, sabes que está ya tu casa cuando tú quieras, puedas poner cualquier cosa y cualquier libro que tengas en mente, o quieras hablar sobre ello, aquí nos tienes siempre, ¿eh? Muchas gracias. Pues un fuerte abrazo desde Barcelona, ¿eh? Un fuerte abrazo. Hasta luego. Como hemos visto en esta entrevista con Jorge Gómez, la contrainteligencia es un esfuerzo proactivo para identificar e investigar las amenazas potenciales antes de que tengan la oportunidad de hacer daño. También implica la detección de infiltraciones, la neutralización de agentes hostiles y la protección de información clasificada. La contrainteligencia utiliza diversas técnicas, como la recolección de información en fuentes humanas, las conocidas UMINT, inteligencia de señales, SIGINT, o inteligencia de fuentes abiertas, o SIEM, así como medidas de seguridad física y de información. La contrainteligencia es una disciplina tan crucial como enigmática. Ha sido históricamente un pilar esencial en la seguridad nacional. En España ese ámbito ha permanecido en la sombra, alejado del foco mediático y de la percepción pública. Y con la publicación y el análisis que hemos hecho hoy con el autor del libro,
los secretos de la contrainteligencia, donde a la espera de los libros, escrito por Jorge Gómez, oficial retirado de la Armada, como os he dicho, y es miembro del Servicio de Inteligencia. El interés por el tema y los tiempos convulsos que corremos a estas alturas del siglo XXI ha resurgido. Y así lo hemos intentado reflejar en esta entrevista. Espero que este programa os ayude a entender mejor el mundo del espionaje, la geopolítica y los servicios secretos. Y sobre todo, si lo deseáis, suscribiros a mi canal de YouTube. Vuestro para siempre, Sergio Parrás, experto en servicios de inteligencia y geopolítica. Gracias.